medio año de la tragedia. Así es. Medio año del desastre. 6 meses. De la catástrofe. No sé cómo lo llamás vos. A lo que nos catástrofe, pasó. sí. Catástrofe. Nada. Primero una reflexión de eso, que es lo importante. Lo importante, yo sé que hay elecciones, que están en campaña, pero lo importante es lo que nos ha pasado, digamos. Lo que tenemos que hablar es lo que nos ha pasado desde aquel día a hoy y cómo seguir a la historia, ¿no? De esta ciudad tan maltratada, lamentablemente, por la naturaleza. La verdad que uno tiene la idea, digamos, y la sensación que nos cambió la noción del tiempo, ¿no? También. Es poco tiempo, es mucho, digamos, ¿no? La verdad que pasó un montón después de ese día. Hay toda una sensación, digamos, de angustia, de tristeza que los bahienses seguimos procesando. Obviamente mucho trabajo también que se hizo y que está por hacer, pero yo no tengo dudas que la prioridad hoy de todos, ¿no? Debería ser la reconstrucción de la ciudad y de qué manera salimos adelante de esta situación y tratar de hacerlos fortalecidos, ¿no? ¿Ya comenzó técnicamente la reconstrucción? Está iniciando. Yo creo que... Porque hasta ahora, vos venías diciendo, estamos todavía en modo emergencia, sí. en modo urgencia. Sí, se empiezan a ver, ¿no? Me parece importante, esa es una definición, digamos, para mí, ¿no? Si la reconstrucción inició, si alguien ya cumplió con sus responsabilidades o todavía estamos iniciando, ¿no? Yo lo que vengo planteando es que Bahía Blanca va a necesitar por 15 años un compromiso, digamos, muy importante de todos los decisores políticos que tengan la provincia de Buenos Aires y la nación, ¿no? No solamente de los actuales. O sea, Bahía no se puede reconstruir si no tira una soga a la provincia y si no tira una soga a la nación. Sí, sostenidamente con obras de infraestructura que nos protejan, ¿no? Sostenidamente. Sí, porque la realidad es que hoy también los bahienses no estamos, digamos, solicitando obras o exigiendo obras para hacer Escandinavia, ¿no? No estamos hablando solamente de hermosear la ciudad, que obviamente sería necesario también, ¿no? Estamos pidiendo obras para sobrevivir, ¿no? A mí lo que los vecinos de la ciudad me plantean, la gran preocupación de los vecinos de la ciudad, me dicen, ¿nos vamos a volver a inundar o no? ¿No? Entonces, los bahienses hoy, las obras que solicitamos tienen que ver con que no se nos muera más gente, con que no haya más familias que lo pierdan todo, con que no haya más comerciantes que tengan que empezar de nuevo por un fenómeno climatológico en pocas horas, ¿no? Lo que necesitamos es sobrevivir como ciudad, ¿no? Ser una ciudad viable. Y para que eso ocurra, tiene que haber compromisos de inversión sostenidos en el tiempo, ¿no? Por eso también vengo planteando que todo aquel que se involucra, que a mí me parece fantástico que la gente quiera involucrarse, trabajar, ser candidato, el primer compromiso que tenemos que tener es con Bahía Blanca, ¿no? Porque lo vamos a tener que exigir sostenidamente. Bahía Blanca venía de 100 años de mucho retroceso en materia de infraestructura. ¿Y ahora cuántos casilleros? Porque veníamos por, no sé, digo, para tener una idea, un casillero para atrás, no sé, cada 10 años, digamos, ahora retrocedimos. ¿Cuántos casilleros con esta tragedia, con este desastre? ¿Cuántos? ¿10? Y mucho retrocedimos porque la realidad es que... O sea, lo que vos estás planteando es, en 10, 15 años vamos a estar recién en el punto donde estamos ahora, donde estábamos el 6 de marzo. Adecuada, sí. Y no son fechas que uno pone caprichosamente, ¿no? La Plata fue hace 12 años la inundación, ¿no? Una inundación mucho menos compleja que la que tuvo Bahía Blanca, que tuvo más intensidad, que rompió más lo hidráulico, que rompió más lo vial. Todavía están con obras, ¿no? Hay obras en ejecución. Yo soy optimista, no quiero que... pero soy realista, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es comprometernos con Bahía. Porque, voy a dar un caso, la obra del Canal Maldonado, son 109.000 millones, ¿no? Va a triplicar su capacidad de captación. Son 3 años de obra. Es una obra que, bueno, esta semana están iniciando ya el trabajo, digamos, en los puentes Don Bosco y Pampa Central. Pero es una obra que va a empezar el gobernador Kicillof, que comprometió 109.000 millones, pero que tiene que terminar el próximo gobernador. No va a estar Kicillof. No va a estar. Entonces, nosotros, el que esté gobernando en el 2027, o el que gobierna en el 2031, va a tener que tener una posición de firmeza para defender los intereses de Bahía. Hace 100 años, si uno se va hacia atrás, hubo una generación de bahienses, global, ¿no? Cuando uno habla de generación, habla de dirigentes políticos, dirigentes empresariales, dirigentes sociales, medios de comunicación, ¿no? Que evidentemente generó condiciones para que Bahía Blanca tome
todas las decisiones y logre atraer todas las decisiones importantes de gobiernos nacionales y provinciales. Por eso Bahía Blanca hoy es una ciudad que uno siempre espera que esté despegando, por cosas que pasaron hace 100 años, ¿no? Porque Bahía Blanca en aquel momento se generaron las condiciones para que tenga 13 ramales ferroviarios, para que sea lugar de pasos de oleoductos, de gasoductos, de poliductos, para que tenga líneas de alta tensión, para que tenga el puerto que tiene. En algún momento ocurrió, ¿no?, que los bahienses cerraron fila y lograron traer un montón de decisiones estratégicas a Bahía Blanca. Bueno, es lo que tiene que ocurrir ahora, ¿no? Bahía Blanca tiene que generar un proyecto de largo plazo. Nosotros tenemos por delante todavía un año para terminar de definir todas las obras hidráulicas, más allá de estas obras primarias que se están realizando, que van a ser muy importantes. Y después hay, obviamente, obras viales, hay un montón de acciones que tenemos que tomar en la ciudad. Entonces, tiene que haber 20 puntos de acuerdo de todo el arco político de la ciudad y una mesa que se comprometa en largo plazo con los bahienses. Si hacemos eso, yo creo que Bahía Blanca está en condiciones de salir fortalecida de esta situación. Vos estás hablando, o sea, vos estás proponiendo una especie de pacto de puntos comunes, sí, de acá a los, ¿cuántos? 50 años. Sí, de mínima los próximos 15 años o 20 años tiene que tener una agenda común. ¿Y hablas con otros políticos de otros partidos? ¿Hablas con otros dirigentes o no? Yo entiendo que... Ahora en campaña no. Sí, entiendo, yo particularmente lo dije antes de la campaña. Así, bueno, una vez que termine la campaña, voy a convocar, el que sea diputado libertario, diputado radical, voy lo que fuera, vengan todos pero a la hay misma definiciones mesa. básicas en las cuales tenemos que coincidir, ¿no? En la exigencia, ¿no? Y tenemos que obviamente buscar que haya compromisos sostenidos, iniciando desde ahora, ¿no? Es importante que los compromisos empiecen a estar ahora. O sea, política de Estado se llama eso. Exactamente. Claro, pero oye, si no nos salimos, decís vos. Yo creo que no hay una política de Estado que sea respetado, un caminito que se comprometan los grandes actores globalmente, de la ciudad, sí, a cumplirlo, no salimos. No, pero vamos a salir, porque esa situación se va a dar porque los vecinos nos están mirando. Yo creo que a veces se subestima a los vecinos de la ciudad, ¿no? Me parece que la gran fortaleza que tiene Bahía, que creo que esta catástrofe lo volvió a reafirmar una vez más, es su gente. La gente tiene estatura ciudadana, tiene resiliencia, tiene solidaridad y está mirando. La gente no necesita que le expliquen ni cómo estaba la ciudad antes del 2023, ni cómo está la ciudad hoy después del tornado y la inundación. La gente lo sabe. Y la gente nos está mirando a ver qué tipo de compromisos tomamos, ¿no? Yo lo había dicho antes de que ocurra, que esta iba a ser una campaña muy inoportuna. Dije que yo no me iba a involucrar en la campaña, que no lo iba a hacer. Yo particularmente estoy abocado 100% a la gestión, muy preocupado por lo que le ocurre a la ciudad. Digamos, lo planteé claramente, y la gente lo que nos pide hoy son temas concretos. ¿Qué obras se van a hacer? ¿Cuándo se van a hacer? Que vayamos explicando lo que se va realizando, cada uno de los estudios que se van concretando. Y creo que es una gran responsabilidad para todos quienes hoy tenemos diferentes funciones o responsabilidades en el Estado, o que queremos ser parte, digamos, de la reconstrucción de Bahía Blanca, tener un compromiso con los vecinos que nos están mirando con mucha atención. Ahora, te convertiste porque asumiste... ¿Cuándo asumiste el cargo? El 12 de diciembre del 23. ¿Y el viento fue? El 16. O sea, una especie de intendente de comité de crisis permanente, de comité de emergencia, más que de una ciudad. No, la verdad que haya podido estar pensando 100% en la gestión de la ciudad, solamente en la gestión, yo creo que fue entre septiembre, octubre del año pasado y bueno, marzo de este año. Cuando ya había pasado cuando viento. Cuando logramos encaminar un poco lo del temporal de viento y bueno, logramos cerrar el año yo creo que muy bien, con un informe de gestión que había marcado avances en muchísimas áreas. Y después vino la trompada. Sí. Hay mucha gente que me pregunta, especialmente en los últimos tiempos, cómo estoy, si me siento con fuerza, no, como diciendo, te preparaste mucho tiempo, había una plataforma de gobierno determinada y pasan las dos catástrofes. Yo la verdad que le agradezco mucho a Dios ser intendente en este momento, poder servir a mi comunidad en este momento. Si tendría que elegir un momento en todos los que fui candidato para ser intendente, elegiría este, por la complejidad que tiene, porque también entiendo que es una situación difícil, que no es para cualquiera, o sea, tener que gestionar casi en emergencia permanente, procesar el dolor de una comunidad, ¿no? La angustia, el dolor, receptar eso, situaciones lógicas que también ocurren porque la inundación afectó casi el 70% de nuestro territorio, son 270.000 personas, 92.000 viviendas, ¿no?
92.000 viviendas se inundaron, Sí, en mayor o en menor tuvieron medida. afectación, sí. Y obviamente cada una de esas viviendas, cada uno de esos vecinos reclama por su metro cuadrado y tiene toda la lógica del mundo que así sea, ¿no? Procesar toda esa angustia, ese dolor, esa, Claro, que decía, a mí esa no me ayudaron y a necesidad, fulano sí. esa necesidad y orientar los recursos desde la emergencia, de las decisiones más difíciles que tuve que tomar del minuto 1 hasta el día de hoy. Bueno, es un ejercicio que te va templando, digamos, ¿no? Pero uno siempre tiene, y yo lo hago hoy más que nunca, pensar en los vecinos de la ciudad, y en lo que están pasando, y en lo que pasaron y en lo que están pasando, porque es tiempo presente, ¿no? Acá hay muchas familias, digamos, que no pudieron todavía, algunas no pudieron volver a su hogar, algunas no pudieron volver a su dormitorio, algunos no pudieron comprar las mesas donde comen, algunos no pudieron comprar las sillas. Que eso va más allá de lo económico, ¿no? Eso va... Es global. Es un golpe a lo psicológico, global, a lo anímico, ¿no? Por eso yo creo que es importante primero escuchar, ¿no? Después estar con la gente. Hay que estar. Que también es otra recomendación que le hago a quienes se quieren involucrar en la actividad pública o la actividad política. Hay que estar con la gente. O sea, uno no puede aparecer cada 2 años. Hay que estar de forma permanente, y especialmente en los momentos difíciles. La gente necesita... ¿A quién se lo decís? A todos. Ajá. A todos. A todos. Hay muchas veces que digo algo y se ponen en el saco muchas personas, digamos. Yo lo digo con humildad, que hay que estar. ¿Y cómo cambió, cómo notas la sensación térmica, obviamente, del día de la tragedia, la desesperación, el miedo, después la angustia, la depresión? ¿Cómo fueron esos la sensación térmica de la ciudad? ¿Qué fuiste notando? ¿Cómo fue el cambio de humor? Son diferentes etapas. Tampoco es... yo no lineal. No, exacto, no es lineal. Uh-huh. Tenemos semanas, todos. Inicialmente sí es más trazable o se puede definir más claramente, ¿no? Inicialmente tenés una situación de como mucha adrenalina inicial tratando de salvarte. A vos te ocurrió acá a pocas cuadras. Sí. Tratando de darlo, ¿no? Darlo todo para poder salvarlo, para poder interiorizarte como está un familiar tuyo. Eso es lo inicial. Pero eso fue tremendo, como una película, ¿no? Uno bueno, va 6 meses atrás y es como una película. Es que yo trato de no ver mucho igual, imágenes del momento porque no me hace bien. Aparte, digamos, para mí personalmente fue muy difícil. Yo estaba desde la noche anterior en el centro de monitoreo y nosotros tenemos 1000 cámaras y yo estuve viendo en tiempo real. O sea, vos viste cómo se inundaba la ciudad. Vi cómo crecía, iba direccionando nuestras unidades de rescate de defensa civil, de delegaciones, las palas, hasta que en un momento no tenía más nada que mover. Nada podía moverse. Pero iba mirando y bueno, obviamente vimos muchas situaciones. Y cuando el agua, cuando ya ni las topadoras podían atravesar una calle, ¿qué hiciste? Bueno, era... Yo me imagino, no sé, o sea, no puedo hacer, o sea, no se puede hacer nada. Bueno, fueron los momentos más largos de mi vida. No, fueron cerca de 4 horas. 4 horas. Sí, porque no paraba, digamos. Nosotros íbamos viendo las imágenes satelitales. O sea, pedir ayuda nacional, provincial. No, nosotros yo había activado, el día anterior hubo varias decisiones que pudimos tomar que creo que morigeraron mucho el impacto de una catástrofe que nos golpeó mucho porque habría sido muchísimo peor, ¿no? Logramos suspender las clases en todas las escuelas, suspender las clases en la universidad. Logré poner en alerta al ejército, digamos, que tenía listo no solamente el lugar para la evacuación, sino que logró también poner en alerta y activar y poner en reserva a la Armada. Estaban las 2 unidades preparadas para el día posterior. Logramos sobre las 6 de la mañana interrumpir el transporte público y bueno, también suspender 1 hora antes de que esté la alerta roja todas las actividades en la ciudad. Y en el momento ese nosotros íbamos viendo las imágenes satelitales, ¿no? De la noche anterior, de las 23. Y sobre las 11:30 de la mañana, la situación era muy, muy difícil, muy compleja, había lugares que estaban muy mal, no se podía entrar. Y es como que iba pasando la imagen de la tormenta y hubo un momento que empieza como a regenerar en forma continua, ¿no? Se van haciendo como distintos frentes, ¿no? Son muchas variables, ¿no? Meteorológicas. Y esta situación, bueno, duró 3 horas, digamos. Fue 3 horas que fue una cortina de agua permanente. Ya estábamos en el comité de seguimiento, el comité de crisis en monitoreo, ya estaba el ejército, ya estaba la Armada y
y era muy difícil porque en aquel momento lo único que teníamos de gran porte para poder entrar en determinados lugares eran botes o lanchas del ejército. La armada, que venía con anfibios, no podía entrar a la ciudad porque ahí a la zona de Agromax contó el jefe del ejército, no podía entrar el ejército. Claro, y nosotros en ese momento, dentro de todas las situaciones de emergencia que teníamos, claramente la más difícil, la más crítica era en el Pena, que teníamos neonatología y teníamos la terapia intensiva sin energía desde media mañana. Esa fue una de las imágenes más conmovedoras, ¿no? No podía llegar, sí. Las enfermeras, sí. Y el personal del Pena salvando a los bebitos. Y cuando llegó la Armada pudimos direccionarlo a la zona de Sarmiento, Boronati y demás, que solamente podían entrar anfibios, ¿no? en ese lugar. A ver, Milei, ¿qué tema Milei? Porque vos tenés buena relación, ¿o no? Yo dialogás, sí. Que no es poco, porque un intendente peronista dialogando con Milei... Yo lo que dije en su momento, que lo hice público, es que él tuvo un acompañamiento personal en el momento más crítico, ¿no? Los primeros 20 días, 30 fueron muy difíciles, pero los primeros 10 días muy, muy difíciles. Y hubo un desplazamiento, digamos, de asistencia del Estado Nacional en esa primera respuesta importante, que creo que los bahienses lo mismo, ¿no? El ejército, la Armada, la Fuerza de Seguridad, el hospital de campaña, el Ministerio de Desarrollo, que también envió mucho insumo. Se constituyó el Fondo Sur, llegó el crédito del BID. El subsidio nacional. Y después hay otra situación. Ahora volvemos, porque quiero terminar con este tema de Milei. Y la verdad que yo trabajo para los bahienses, digamos, mi prioridad es la ciudad, ¿no? Yo no voy a nunca anteponer ningún tipo de diferencia por sobre trabajar, en este caso, con el presidente de la Nación y el Poder Ejecutivo, en que brinde a la ciudad la asistencia que la ciudad necesita, digamos, ¿no? Hubo una asistencia, digamos, en los momentos más críticos, pero bueno, ahora necesitamos confirmar la asistencia para la reconstrucción, ¿no? Por eso es importante, y para mí es una definición, entender si si ya terminó la asistencia o si tiene que comenzar la asistencia, ¿no? Lo que nosotros creemos es que está iniciando la reconstrucción y necesitamos tener definiciones claras de obras, bueno, de lo que queda del Fondo Sur. Hay un montón de acciones que estamos esperando que se terminen de confirmar, dialogando, pero también empezando a entender que hay tiempos que necesitan empezar a cerrarse porque necesitamos certezas de muchas obras. Definiciones de la Nación. Todavía no tengo las definiciones que querría, obviamente. No hay definiciones sobre la reconstrucción. En la emergencia, hasta claro, estuvieron. Sí. Porque más allá de lo que digan, salían algunos medios por ahí kirchneristas decir, no, Milei no... Sí, Milei en la emergencia estuvo. Ahora, por ahora... En la reconstrucción tiene que dar el ok. Tiene que confirmar obras. Por ahora no digo lo que... Nosotros todavía las obras no están confirmadas. ¿Qué obras tiene que hacer? Nosotros, en su momento, el presidente, en reiteradas oportunidades, me planteó que el gobierno nacional iba a acompañar la reconstrucción de la ciudad. También sus ministros cuando vinieron a ver. ¿Pero le explicaste qué es la reconstrucción? Sí, él lo tiene claro. Okay. Porque lo hablé. No es tapar un bache la reconstrucción. No, también. Sí, también, pero bueno. También por el grado de deterioro de todo el sistema, digamos, de la falta había de la baches ciudad, antes, imagínate después de la... está bien. Que también se siguen generando, digamos, no es que hay un mapa estático, es dinámico, porque hay lugares que se rompen o se socavan, o hay situaciones o movimientos de cañerías que hubo abajo de la ciudad que todavía se siguen expresando. Y los baches históricos que siempre hubo, o sea... Nosotros lo que hicimos en su momento, cuando se genera el crédito del BID por $200 millones, que después pareciera que es un crédito contingente del BID, no un crédito tradicional. ¿Podés hacer un punto claro, ahí? Porque es algo que le hemos preguntado a distintos diputados de la oposición, del oficialismo, nadie tiene claro qué pasó con el préstamo del BID. Yo tengo acá un informe que es el número del proyecto, ARL 1419, fecha de aprobación 11 de junio del 25, etapa del proyecto cerrado, operación de préstamo, bla, 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 bla. Hay un montón de números, fondo del capital ordinario del BID, facilidad flexible, bla, 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 para la emergencia de Bahía Blanca. Pero no se sabe dónde está esta guita. ¿O sí se sabe? Yo creo que lo que hace falta es que el Ejecutivo sea objetivo y empiece a
especialmente en momentos en los cuales está atravesado lo electoral, me parece que hay que ser objetivo, ¿no? Por eso, digamos, decidí no involucrarme personalmente en la campaña, mantener el diálogo y ser objetivo. Creo que a esta altura nadie puede dudar que soy objetivo en los planteos que realizo. Claro, porque además es estratégica, además de una cuestión de buen gusto, que la gente no se va con una campaña agresiva y mucho menos en Bahía Blanca. Si vos le pegaras mal a Milei, no sería estratégico de tu parte, porque ahí sí que el tipo, digamos, si tenía, digamos, alguna intención de ayudar, por ahí se calienta. Sí, yo en esto... O no. No te digo que le tenés que chupar las medias, pero por lo menos decir, mire, lo estamos esperando, señor presidente. Nosotros, dentro de mi responsabilidad como intendente, es articular con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el gobierno nacional. No, para mí no tiene que ver si hay un gobierno, digamos, que es de tu mismo signo político y otro que no. No, ya sé, ¿no? Pero si vos lo puteás por los canales de televisión... Es que no debería, no es mi manera de ser tampoco. Yo entiendo que hay que construir de otra manera y entiendo que hay responsabilidades atinentes por la Constitución Nacional y por fondos específicos que también se generan, ¿no? Hay fondos específicos generados, por ejemplo, por el impuesto a los combustibles, algunos para obras viales y otros específicamente para catástrofes naturales. O sea, legalmente está... O hidráulicas. Hay obligaciones. Legales. ¿No? Claro. Y me parece que la mejor manera es ir hablando y conversando, entendiendo que hay distintas responsabilidades, ¿no? Yo soy intendente, Axel es gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente es el presidente de todos los argentinos. Le toca ejercer esa responsabilidad. Entonces, más allá de lo temporal o de las herramientas, claro está que hay una obligación de cumplir con una ciudad que está devastada, y vuelvo a decir, no está pidiendo obras de hermoseamiento o para generar su conectividad portuaria, sino que estamos pidiendo obras para sobrevivir como ciudad, para que si vuelve a llover con grandes volúmenes no nos inundemos y no nos pase lo que ya nos ocurrió, ¿no? Entonces, en la línea temporal de las ayudas, la inundación fue el 7. El 13 de marzo, es decir, 6 días después de la inundación, se genera y se crea el Fondo Sur. Sí. Es un fondo de 200.000 millones de pesos que específicamente, lo traje anotado para ser bien taxativo con el Estado Nacional, cuando lo crea, dice, porque creo que ahí viene parte de la confusión que podemos tener hoy, dice que es un fondo que se genera a partir de la política de equilibrio fiscal y ahorro que el país ha realizado. Guita propia de la Argentina. Exactamente. Eso lo plantea. La que ahorre en otro lado, dice Milei. Eso lo plantea la ministra Bullrich y el ministro Caputo. Ambos van en esa línea, ¿no? Es decir, por la disciplina fiscal de todos los argentinos se genera ese fondo. Fondos propios. Es lo que dice, es lo que se dice en ese momento. Como hay equilibrio fiscal, está bien lo que dice. Como hicimos equilibrio, este esfuerzo de equilibrio fiscal, tenemos 200 lucas para ayudar a Bahía Blanca. Parte de eso va a los subsidios que nos anunció ese Bullrich. Fondo es que ahí viene la otra situación de diálogo con el Poder Legislativo, con el Congreso. Ese fondo, el Estado Nacional dice que es para asistencia directa a los damnificados, ¿no? En primer lugar a viviendas, que se iba a abrir y después lo hace extensivo un mes después, el 7 de abril, la ministra Bullrich dice que también va a aplicarse a comerciantes de la ciudad. No se cumplió. Esa parte habla de un monto específico que fueron 26.000 millones de pesos, ¿no? Es lo que dice la ministra. Yo hasta hace 3 semanas estuve intercambiando información con gente del Ministerio de Economía y con enlaces con el Gobierno Nacional, con base de datos de comerciantes y de pymes de la ciudad. Y no tuve respuesta, no se concretó. Pero digo lo que efectivamente el Gobierno Nacional dijo. Acá, a ver, el mejor termómetro son los oyentes. Los que pidieron el subsidio, muchos lo recibieron. Casas particulares, comerciantes 0. Sí, comerciantes faltan 4.000 familias, ¿no? Hay 4.000 familias que todavía no cobraron. Sí, que son los que se los denomina del 0800, ¿no? Porque también lo que se había planteado al inicio del subsidio es que se iba a poder efectivizar con cualquier servicio que la familia tenga y después se fue solamente al NIS. Lo que eso generó es que en muchos barrios de la ciudad que no tienen el servicio formalizado no tengan acceso a esto. O sea, faltan 4.000 familias de lo que tiene que ver con de viviendas. ¿Es un registro de ustedes? Y falta de los comerciantes. No, del propio Ejecutivo Nacional. Ajá. Porque acá creo que dio un número menor, creo, Hardy, si mal no recuerdo. 13 de marzo se crea el Fondo Sur. 22 de marzo, o sea, 9 días después, se genera la noticia de que hay un fondo del BID que se reorienta para Bahía Blanca por 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. El mismo monto. Claro, por eso es un monto similar. Pero en aquel momento, digamos, lo que ocurre en ese momento es
que yo particularmente lo que en ese momento, la duda que tuve es si ese fondo se iba a aplicar a la reconstrucción o si ese fondo tenía que ver con la asistencia directa a las familias. En ese momento se lo pregunté al presidente y se lo pregunté también a algún ministro si se iba a aplicar a la reconstrucción, y me plantean que sí, que se iba a aplicar a la reconstrucción, ¿no? Y que el Ejecutivo iba a estar presente en la reconstrucción de la ciudad de Bahía Blanca. Punto ahí. Perdón que te vaya interrumpido, pero para ir entendiendo o aclarando algunas cosas. Cuando vos le decís, esto es para la reconstrucción, quiere decir, no son los subsidios a las personas. O sí, la reconstrucción es los subsidios a las personas. En ese momento yo entendí es que otra cosa. Después la reconstrucción pasa un yo puente. Quiero ser bien claro porque quiero explicarlo bien. Yo digo para ir entendiendo. Yo en ese momento lo pregunto, ¿no? Entonces, 2 semanas después, creo que está en mis redes también la fecha. Voy a una reunión al Ministerio de Economía de la Nación con el coordinador de la pública de apellido Macaroni. ¿Macaroni sigue estando o lo volaron? No, sigue estando. Okay. Y con el responsable de Vialidad Nacional, Campoy. Y yo planteo o enlisto obras por aproximadamente $200 millones, en la inteligencia de que el crédito del BID estaba situado en eso. ¿Cuáles son las obras? También lo dije en tu programa, creo que la última vez que vine. Pedimos la reactivación del Cholo. Con esas 200 lucas vos le decís, háganme esto. Exactamente, yo fui con un listado de obras por ese monto. Entonces pedimos la reactivación del Cholo, que es una obra que no solamente es importante en lo vial, sino que es muy importante en lo hidráulico, porque el movimiento de suelo y de tierra que se realizó y la elevación que se realizó en algunos lugares genera un gran tapón sobre todo el sector sur de tierras argentinas, Costa Blanca y barrios aledaños, ¿no? Entonces pedimos esa obra, pedimos que del mismo modo que todo lo que tiene que ver con el acceso a puertos se efectivice, también con una doble finalidad. Por un lado, en lo que tiene que ver con los accesos, pero fundamentalmente por los lugares de evacuación hidráulica del Boulevard y del Saladero en Ingeniero White, es todo ese sector, y todo el sector de Galván, que tiene que ver con la evacuación del casco, ¿no?, de Ingeniero White. Está claro que necesitamos tener mayores lugares de evacuación, mayor cantidad de compuertas y que pueda fluir en caso de una inundación de una manera más rápida el agua. Que no quede como en un embalse. Exacto. Pedimos calle Vera, que conecta ex-33 con Carrindanga. Que es un vía de escape también. Muy, muy importante. Sí. Y los desagües de Avenida San Martín en Ingeniero Bueno. El monto global de eso oscila en esa situación. De esa reunión nunca tuve una devolución del Ministerio de Economía o del Poder Ejecutivo. ¿Eso cuando fue? Y es la primera vez que me plantean que los $200 millones quizás no serían todos aplicables a obra pública. Es la primera vez que yo tengo alguna expresión concreta. ¿Y para qué va a ser? Bueno, cuando uno va a la finalidad del crédito, ¿no?, que obviamente yo después de esa reunión empecé a hurgar un poco cuál era la finalidad del crédito. El crédito es un crédito contingente para desastres naturales y emergencia de salud pública. Sí, lo dice. Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué te dice la finalidad del crédito? Que vos podés, con ese crédito, no es para la asistencia de emergencia inmediata, proteger vidas, asistir a familias damnificadas y restituir y garantizar servicios básicos, ¿no? Bueno, la última parte no se efectuó, no se realizó. No sería la finalidad de ese crédito para obras de carácter permanente. Ajá. Entonces, vos decís que se agarraron de la letra chica para lo que dice el crédito. Pero termino con este tema. Sí. La discusión de los 200.000 millones del sur, ¿no?, que es vetado, digamos, ¿no?, por el Ejecutivo Nacional, porque dice que hay como una redundancia de herramientas. La superposición. Por los montos. Pero tiene una situación distinta, porque los 200.000 del sur son solamente para familias damnificadas. Y los 200.000 que planteaba el Congreso de la Nación tiene que ver con familias damnificadas, con comercios y pymes, y también con obras necesarias para la ciudad. El Ejecutivo Nacional veta. ¿Cuál es mi posición? Porque a mí hay mucha gente que me planteó por qué no saliste a
a golpear, a criticar, a pelearte con el gobierno nacional. El que tiene que tomar las decisiones políticas de cómo va a financiar es el Ejecutivo Nacional. O sea, lo tiene que definir el presidente. Si lo quiere hacer con el Fondo Sur, si lo quiere hacer con el BID o solicitar un nuevo crédito al BID, es una decisión que tiene que tomar el Ejecutivo Nacional. Ok, vos fuiste prudente porque dijiste, está bien, que vete la ley del Congreso, pero si la quiere sacar de otro lado con un crédito, lo es importante una es decisión. que la guita llegue. Exactamente. No importa si no le quiere dar, digamos, los laureles al Congreso por una cuestión política, está bien, pero que nos mande la guita de otro lado. Es que se generen, digamos, las asistencias comprometidas a la ciudad y las obras que necesitamos. Y voy a seguir trabajando en la misma línea. Francos dijo en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación, la semana pasada, la Nación va a seguir ayudando. Perfecto. Y voy a seguir trabajando. No dio trabajando. detalles, pero digo, va a seguir ayudando. Por eso, vamos a seguir trabajando en la misma línea, ¿no? Hay mucha gente que me dice, pero vos le creés al presidente, ¿y cómo no lo voy a creer? Digamos, si es una persona, el presidente dice que se va a comprometer con la reconstrucción de la ciudad, bueno, hasta que no haya un hecho objetivo que demuestre lo contrario, yo tengo que creer. Primero porque soy intendente de la ciudad, segundo porque lo necesitamos y tercero porque es su responsabilidad. Entonces, es verdad que ya vamos a cumplir 6 meses el domingo, ¿no? Entonces, así como nosotros en nuestro checklist de obras, ¿no? Nosotros las obras del Canal Maldonado ya están iniciando los puentes de emergencia, se está licitando sobre finales de septiembre, empieza la obra en marzo. Nosotros, el Canal Maldonado, que va a triplicar su capacidad de evacuación, tenemos garantizado el financiamiento. Eso es la provincia. La provincia. La provincia también garantizó obras por 70.000 millones de mejoramiento urbano, que son las que empezamos a ejecutar ahora, ¿no? Lo que se mejoró en socavamiento de calles, que ahora empezamos a asfaltar algunas calles muy emblemáticas como Gualeguay, Paroisier, Tamariscos, digamos, lugares que fueron fotos, digamos, de esa tragedia. Y vamos a estar empezando ya esta semana con 140 cuadras de repavimentación. Y estamos laburando un nuevo paquete. Así como ya está esa situación de financiamiento acordado, nosotros yo necesito, digamos, los bahienses necesitamos saber si el Cholo se va a reactivar, si las obras portuarias se van a reactivar y si vamos a contar con ese financiamiento. Eso en un plazo, yo creo que ya corto. Otra obra que es importante. Sí. Que pasa el tiempo, pasa la vida. Y necesitamos tener certeza porque son obras de varios años, ¿no? Y vos le estás mandando mensaje. Nosotros ya empezamos con vialidad. Tendría que definirme esto. Nosotros con Vialidad Nacional ya empezamos a intercambiar administrativamente reclamos, digamos, ¿no? Nosotros necesitamos, por ejemplo, hay 2 puentes Baileys de emergencia. En Canal de Maldonado y Canal Maldonado y Ruta 3. Es un lugar de acceso a puertos, de una circulación importante. Esa es prioridad, ¿no? Ruta 3, el claro, puente pero en primer lugar, lo primero que tienen que hacer es licitar ese puente. O sea, necesitamos un puente. Ya ahora el proyecto, que era un obstáculo, ya el proyecto final del Canal Maldonado ya está, ¿no? El Canal Maldonado va a pasar de 18 metros de ancho a 26, ¿no? Pero ya tenemos el diseño. Con ¿El lo cual, proyecto quién lo hizo? La provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. Con los expertos bahienses, que es un tema también importante, ¿no? Nosotros, desde que comenzó la gestión, dejamos de estar observando lo que definía provincia por sí sola para trabajar con todos los expertos de la ciudad. UNS, UTN, ingeniero Schaeffer, todos los ingenieros hidráulicos y expertos de la ciudad validan cualquier acción que la ciudad tenga, ¿no? En materia hidráulica, en este caso, tanto también como ellos dan el ok final, supervisan todo. Exactamente, pero bueno, ese puente necesitamos que se licite, porque necesitamos estar tranquilos que no vamos a tener inconveniente, porque si ese puente tiene alguna problemática, no se hace el mantenimiento adecuado, o como vemos muchas veces hoy, que no están los controles tampoco de la si no hay definición, ¿qué se lo pedís a Kicillof? Bueno, ¿cómo hacer? El gobernador, digamos, solicitó la cesión de las obras viales que están detenidas, pero me parece que en esto hay una obligación del Estado Nacional. Porque es ruta nacional. Y vamos a seguir los pasos administrativos que tengamos que hacer, y si es necesario algún otro tipo de acción, las vamos a realizar. Pero tampoco está cediendo, digamos, las obras. O sea, tampoco está cediendo. En este momento no. Pero bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzó a plantearlo. Son decisiones que el Ejecutivo tiene que tomar y que nosotros los bahienses necesitamos que empiece a concretarse, digamos, esta ¿Vos tenés fe de que va a mover? Yo soy objetivo, ¿no? Hay determinados pasos. Lo que sí stand-by, hoy sería stand-by. ¿Cómo sería? Sí, ya empezamos con los reclamos administrativos, porque van 6 meses, digamos, ¿no? O sea, escritos legales. Sí. Y no hay respuesta. Por ahora no, pero recién empezamos con esta línea. Vamos a seguir trabajando en esta situación. También estamos trabajando en algunas acciones con mecanismos de financiamiento alternativo, ¿no? Todo lo que es el acceso a puerto
por las empresas, que lo paguen los privados. Estamos trabajando con el puerto, con la búsqueda de la CAF, pero el acceso a puerto, digamos, desde el Triángulo hasta el puerto y del puerto hasta Galván, ¿no? También es importante, en esa línea, digamos, que se va a anunciar hoy, el puerto, bueno, ya terminó el paso a nivel de Grumben, que era una obra muy esperada por los bahienses, muy necesaria, la hizo el puerto, y está, ya licitó la reparación de las losas desde Grumben hasta el Puente de la Niña. Están muy mal estado, esa es una obra de 6.000 millones, y está en esta semana publicando la licitación de todo lo que tiene que ver el acceso a puertos por Galván, digamos, ¿no? La reparación de losas, ¿no? Nosotros lo que le estamos solicitando al Estado Nacional, más allá de esa reparación, es la realización del proyecto final, que genera mayor infraestructura y mayor evacuación hidráulica. ¿Y los dirigentes de la Libertad Avanza, de Bahía, de la región, o los que quieren ser legisladores, a esos no les escribís o no los llamás y les decís, che, ayúdame con esto? Eso están al tanto de las gestiones que hemos realizado, ya después les corresponde a ellos plantear, ¿no? Lo que sí yo para que empujen, digo. Sí, hay que trabajar en conjunto, pero por eso hablo yo del compromiso con la ciudad, de los 20 puntos de las obras, y después de definiciones básicas. La reconstrucción de Bahía Blanca está iniciando, recién empezó, está iniciando, y no hay nadie que haya cumplido con Bahía. O sea, necesitamos que esos cumplimientos se sostengan en el tiempo, ¿no? Si uno tiene que ver, o sea, no hay objetivamente, nadie se puede desentender, ¿no? El gobierno de la provincia, claro está, lleva una inversión de más de 250.000 millones en la ciudad, después de la emergencia, ¿no? Objetivamente. El gobierno nacional, en obra de infraestructura, todavía no ha mostrado compromiso, pero ninguno de los dos puede desentenderse, porque vamos a seguir necesitando acompañamiento. O sea, esta primera inversión o estas primeras inversiones que hizo la provincia se tienen que repetir. La tienen que sostener, sí. La tienen que sostener para que... Porque, de hecho, nosotros... Y la nación tiene que empezar, que no empezó. Empezar y sostener. Estos gobiernos y los que vengan, ¿no? Y después hay un tema... Sí, claro, pero bueno, hoy está Kicillof 2 años más y Milei 2 años más. Sí. Como mínimo. Sí. O sea... Por eso. Pero se va a tener que sostener en estos 2 años, el tiempo esa ayuda. Porque también nosotros hoy estamos estudiando todo el sistema hidráulico de la ciudad, cosa que Bahía Blanca no tiene, nunca tuvo Bahía Blanca un plan global del manejo del agua, del manejo de toda la cuenca. Entonces, hoy se está estudiando en la zona alta de Cerri todo lo que tiene que ver con la cuenca del Saladillo García y el Sauce Chico. Se está estudiando toda la cuenca del Napostá. Para contenerlo más arriba. Exactamente, para indicamientos y para obras de contención. Todo el sistema hidráulico de Cerri, todo el sistema hidráulico de White y todo el sistema hidráulico de la ciudad. A eso le queda aproximadamente un año más de estudios. Y tienen que terminar con no solamente las sugerencias, sino con los proyectos ejecutivos para licitar, los proyectos licitables de todo el sistema de obras. ¿Eso quién lo hace? ¿La universidad? ¿El proyecto no? Es la misma lógica que lo anterior. Hay el CFI, digamos, está financiando el estudio de consultoras muy importantes que van compartiendo sus conclusiones con la mesa de expertos que se constituyó hasta que se en la llega ciudad. A una conclusión y dice, este es el proyecto para evitar... Para licitar. Sí. Ahora, cuando el proyecto licitable esté, van a ser muchos millones de dólares, vamos a volver a necesitar, digamos, endeudamiento externo, compromiso del gobierno de la provincia y compromiso del gobierno de la nación, ¿no? En esa línea hay que trabajar. Entonces, todos quienes tenemos responsabilidades tenemos que coincidir en la exigencia y en la búsqueda de esos acompañamientos. Bien, ¿qué te pasa cuando ves, me mandaban esta mañana una foto de los dirigentes, pensé que era del Gran Buenos Aires, pero no, le hicieron acá los libertarios en un basural diciendo kirchnerismo nunca más, con una bandera. ¿La viste? No sé si la viste. Sí, la vi. Bueno, cada uno elige cómo transita estos momentos, ¿no? Yo lo que creo es que esta situación de la ciudad no se sale ni con odio, ni con antagonismo, ni con eslogans, ni con frases hechas, ni con campañas formativas de Buenos Aires, digamos, ¿no? Me parece que y por eso no hay que subestimar a los vecinos. Los vecinos miran y observan, están viendo compromisos, están viendo acciones, están observando gestiones. Me parece que hay que trabajar en esa línea. Tenemos que tratar de honrar. El momento digamos, actual de la ciudad es muy complejo, ¿no? Yo esto, hablando de mi gobierno, yo estoy conforme, digamos, con el manejo de la catástrofe y con varios indicadores que el gobierno tiene. Ahora, yo lo que vengo hablando con mis funcionarios, que el gobierno, desde aquí hasta el final de mi mandato, va a tener que ser mucho mejor gobierno de lo que fue hasta ahora. Porque las circunstancias globales, los desafíos que tenemos hoy como gobierno y como ciudad no son los mismos los que estaban el 12 de diciembre del 23
a los que tenemos en la actualidad, que tenemos el tornado, tuvimos la inundación y tenemos una ciudad que necesita otro nivel de respuesta y otro nivel de gestión, ¿no? Y construir el mejor equipo posible todos los días. Entonces, me parece importante, más allá de la campaña, que creo que se podría utilizar de otra manera, se podría hablar de los problemas de la ciudad, de propuestas y de compromisos de cada espacio con cada acción. Yo tengo una particularidad. Hay muchos candidatos. Sí, hay muchos, pero hay gente incluso de mi espacio que no le gusta. Cuando empezó, hay varios que entre el 19 y el 23 dijeron que yo era muy condescendiente con el gobierno de Héctor Gay, en Bahía. Uh-huh. Y cuando comenzó la gestión, había muchos que me tenían que decir que yo tenía que hablar de la herencia recibida, de cómo estaba la ciudad, de la infraestructura. Sí, es cierto, no le pegaste. Gay. Bueno, yo sabía a qué responsabilidad me presentaba y sabía cómo estaba la ciudad. O sea, Vuelve Gay ahora. Sí, vi que es candidato. Yo me presenté para gobernar la ciudad para gobernar la ciudad que recibí. La conocía perfectamente, perdí 20 años, soy el dirigente que más perdió en la historia de la Argentina. Entonces, yo conocía cada rincón de Bahía Blanca y me presenté a administrar lo que estaba. Yo no voy a pasar factura, ni voy a llorar, del mismo modo que hoy nunca pongo como excusa ninguna catástrofe para gestionar, escucho los reclamos, porque yo tengo 4 años para administrar Bahía Blanca. En cualquier circunstancia y en cualquier elemento externo. Tocaron la catástrofe, bueno, vuelvo a decir, doy gracia de dar servicio en este momento. Pero creo que sería interesante que todos trabajemos en pos de ser serios con la ciudad. O sea, de ser propositivos con la ciudad, ¿no? En materia global, digamos, de Bahía, nosotros estamos hoy reciclando 5 veces más lo que se reciclaba cuando comenzó la gestión. Pero después ¿De basura? Sí. Y habíamos logrado bajar un 40% la cantidad de basurales a cielo abierto que tenía Bahía, que eran muchos. Sí, que además de ser feo y contaminante, un tema agua o tema inundación, te tapa todo. Sí. Ahora, hay una realidad que esto la vemos todos. Yo por eso digo que la gente es mucho más inteligente, conoce más la ciudad que lo que muchos dirigentes creen. El post-inundación cambió los hábitos también del manejo de los residuos voluminosos, ¿no? La gente antes sacaba determinadas cosas o determinadas situaciones en determinados momentos y hoy la gente es como que saca mayores volúmenes en cualquier momento y en cualquier lugar. Y hay muchos... Saca la cama, el ropero podrido, la cómoda. Claro, sí. En la primera etapa, nosotros sacamos en 40 días casi el equivalente a un año de basura en volumen. En los primeros días, en los primeros 45 días, sí, exactamente. Sí. Bueno, pero después quedó un poco el hábito. Y después hubo un tema logístico de lugares de acopio, ¿no? Porque si en ese momento... Sí. Cerca del cementerio había uno acá que llamaban, dicen, no, cerca del cementerio están tirando basura. Eran lugares de acopio, claro. Porque de ahí, porque era imposible técnicamente ir hasta el relleno cada vez que íbamos a llevar un residuo, hubiéramos terminado al año, ¿no? Y había un riesgo. Buscaban lugares más cerca. Sí, puntos intermedios que después se fueron limpiando. Pero bueno, hubo muchos lugares que la gente aún sigue y nosotros tirando, que quedó. Hay algunos lugares que ya los limpiamos 52 veces después de que terminó la catástrofe. Bueno, entonces, pero hay que decirle a la gente que no vaya más, hay que trabajar. No son más basurales de emergencia. Nosotros estamos trabajando hoy. Es importante que lo informe la municipalidad. En octubre. Sí. En octubre vamos a lanzar una campaña específica con esta situación de concientización. Obviamente vamos a mandar también al Consejo Deliberante un proyecto que prevé mayores sanciones para este tipo de situaciones y bueno, vamos a trabajar en mejorarlo. Pero bueno, como muchas de las contingencias que vivimos post inundación, es otra contingencia que hay que trabajar y por supuesto seguir trabajando en un esquema de reciclaje que siga reduciendo los volúmenes, ¿no? Claro, porque cuántas casas quedaron inservibles directamente, muchas, o sea, inutilizables, y sacaron todo. Era entendible, por supuesto, en las primeras semanas, pero ahora, claro, esos basurales, esto es muy importante, esos basurales a cielo abierto que los había generado el propio municipio, porque mucha gente dice, no, la municipalidad está tirando acá. Está bien, eso fue durante la emergencia. Ahora no tiren más ahí porque no son más basurales. Así es. Yo recuerdo mucho el de cerca del cementerio. Había uno que mencionaban cerca del cementerio. Y los autos también, ¿no? O eso lo manejó más el tema, las empresas privadas, las aseguradoras. Se trabajó en conjunto. En conjunto. Claro, pero eran ¿Dónde los pusieron? Y hay algunos lugares, algunas playas externas a la ciudad que también pusieron punto de acopio y los van retirando ahora progresivamente. En la Vitícola hay uno, cerca del aeródromo también. Sí, exactamente. Eran miles y miles de autos. Sí. ¿Cuánto? ¿Hay un cálculo de cuánto? Mira, en su momento eran más de 3.000 los autos que hubo que remover, sí.
que hubo que remover. O sea, Exacto. y debe haber tantos otros que fueron afectados por el agua y que o sobrevivieron o quedaron ahí. Sí. Acá tenemos nosotros al despensero de acá en mitad de cuadra que quedó escaso récord porque lo agarró un eucalipto, le partió el auto, un Siena creo que es, se lo partió la mitad, quedó ahí, vino el granizo, lo agarró el granizo y después vino la inundación y lo agarró la inundación y sigue estacionado ahí. O sea, no lo podía mover después del eucalipto, imagínate, después con dos, o sea, granizo más agua. Se le dio vuelta, o sea, quedó mirando para el parque, para el canal Maldonado. ¿Los puentes que sobrevivieron del canal Maldonado van a quedar así o no? ¿También se van a hacer esos puentes con otros apoyos? No, son todos puentes nuevos. Todos puentes nuevos, Sí, incluso los que están... Claro, pasan de 18 a 26 metros, digamos, los puentes. Todos. Todos. No solamente los que desaparecieron, sino estos que... Se reconstruyen los 16 puentes, se reconstruyen todos, digamos. Hay que hacerlos todos los puentes de vuelta, empiezan... porque va a ser más alto el canal. Va a ser más ancho. Más ancho. Sí, y con otro diseño, ¿no? El canal, habitualmente, digamos, normalmente, hasta esta situación, sí, la capacidad de portación, digamos, de evacuación hidráulica de la ciudad es de 300 metros cúbicos por segundo, ¿no? 240 metros cúbicos por segundo se evacuaban por el canal Maldonado y 60 por el Napostá. El diseño del canal, digamos, que se va a ensanchar y cambia, sí, digamos... va a ser rectangular. Sí, y es un diseño muy interesante que, bueno, generó la gente hidráulica de provincia con los expertos. Pasa de 240 a casi 900 metros cúbicos por segundo. ¿Qué es 900 metros? ¿Qué volumen es 900 metros cúbicos por segundo? Es casi lo que hubo que evacuar en el momento de la inundación, que se llegó a 940 metros cúbicos por segundo. Es casi ese volumen, ¿no? ¿Qué va a permitir el nuevo canal Maldonado? Va a permitir... O sea, el nuevo, a ver si entendí, el nuevo canal Maldonado, si no hubiese desbordado... Prácticamente no, muy poquito. O poco. Muy poco, sí. Nosotros lo que estamos planteando es, aparte de esas obras, ¿no? Termino con esto. Es casi esa capacidad de volumen de transporte y lo que va a generar también, esto para todos los vecinos en zonas aledañas en La Postá, que obviamente están súper preocupados porque fueron las zonas más afectadas, ¿no? Y la que más rápido impactó. Muchos venden su casa. Exactamente, muchas casas en venta. Eso va a generar que en condiciones normales el La Postá solamente esté con una reserva, se le dice biológica, para proteger a las especies que están, pero no va a ser prácticamente usado. En condiciones normales, en lluvias fuertes, grandes, normales, no hiper extraordinarias, el Napostá no va a ser usado, va a ser derivado el 100% hacia el canal Maldonado. O sea, no es que lo van a anular, lo van a dejar... Queda con una reserva biológica. ¿Qué es una reserva? ¿Los carpinchos? Claro, es un poco de agua que queda como en el cauce, pero no como un ámbito de evacuación para caso de grandes precipitaciones en la cuenca, ¿no? Nosotros, obviamente, lo que estamos planteando, aparte de esto, es todo un sistema de endicamiento, ¿no? Puente Canesa es el más conocido, pero... Puente Canesa hace 50 años que lo escucho, sí, y tengo 45. Claro, pero mirá vos qué tema interesante. Sí. Hace 50 años que lo escuchás vos, y aparte como estás vos, entiendo que todos los intendentes que estuvieron en Alsina, pero no hay un proyecto ejecutivo. Nunca hubo un proyecto. No, entonces, si yo quiero ahora decir, bueno, Axel, queremos hacer necesitamos hacer el Puente Canesa, no tenemos cómo hacer que es lo que está haciendo ahora, digamos, ¿no? En ese lugar... Linares hablaba mucho de eso. Sí, se habló, el ingeniero Schaeffer fue el que más lo planteó. Sí. Pero bueno, hay que avanzar en todo un menú, ¿no? En una serie de proyectos de largo plazo que tenemos que realizar. Bueno, 1 hora hablamos. Ya se tiene que ir el intendente, me dicen acá de la gente de prensa. Yo no, estoy bien. Si querés hablar más temas, estoy bien. Dame un aviso, Patito, y le dejamos tomar un agua. Estudio Inmobiliario González Perlender, desde hace más de 40 años, con experiencia y seriedad, ayudando a sus clientes y amigos a concretar la mejor operación inmobiliaria, tanto en ventas como administraciones. Los esperamos en 12 de octubre, esquina 19 de mayo, o al 291-442-8579. Bueno, candidatos, ¿a quién elegiste para la lista? Florencia Molini, en primer término. ¿Quién es? Florencia es una persona de máxima confianza en la gestión. Ha trabajado al lado mío desde diciembre hasta aquí, en el manejo de la catástrofe, en toda la articulación con todas las instituciones. Es una persona súper formada, muy metódica, muy inteligente, y me parece que tiene las condiciones necesarias para tratar de llevar al deliberativo un poco la impronta y el ritmo que le intentamos meter a la gestión
en este tiempo. ¿Va a asumir o es Sí, testimonial? no, nosotros no tenemos candidatos testimoniales. No. No, bueno, pero viste que lo usan. No. Muchos. No. Y Gustavo Lari lo acompaña. Gustavo Lari. También es funcionario municipal. Sí, Gustavo es un poco la búsqueda que uno tiene en que haya gente que se involucre, ¿no? Hay gente también que un poco no le gusta este tema, cuando lo digo, o cuando lo dice él. Yo nunca hablé con Gustavo, no sé qué piensa en términos políticos nacionales, nunca hablé con él de política nacional. Siempre hablamos de la ciudad. Siempre hablamos de la ciudad. ¿Qué puede ser? ¿Simpatizante No del lo Milei? sé, no lo sé. No lo sé, lo desconozco. Lo que sí sé, en su momento, ¿por qué lo fui a buscar? Porque primero fue representante del Instituto del Deporte, dirigente del Club Bellavista, de la Liga del Sur, había tenido vos decís, marcado se puede éxito. trabajar en este equipo por En más la que ciudad, vos sí. a nivel nacional sea de Por supuesto, claro. sea de Boca o de River, Sí. no importa. Bahía Yo Blanca creo que- necesita generar las condiciones para convocar a los mejores para que sean parte de un gobierno de ciudad, de un proyecto de ciudad que y transforme. por ahí el peronista de base te putea. Algunos sí. Y sí, Sí, vos decís, pero- escuchame, con tantos compañeros que están acá, Y después, no. elegís a alguien Y después, sí. digamos, una persona también, un empresario, digamos, un emprendedor, y lo que tiene de bueno Gustavo, aparte de ser un gran dirigente y que ha gestionado muy bien en estos 20 meses, es que es un vecino, digamos, tradicional. Nosotros le decimos la voz del sentido común en la gestión. Tiene cero contaminación. Para mí está muy bueno eso. Nosotros necesitamos que más gente se sume a la gestión, que más gente se sume a la política. A mí cuando hay gente que, digamos, que un poco no le gusta que se sume gente nueva. A mí me encanta que sume gente nueva, de cualquier espacio político. Y lo dije, no sé, la segunda candidata a diputada de La Libertad Avanza, Carla Panelli. Parece una persona inteligente, sensata, que le viene a aportar a la ciudad. Lo dije en su momento, algunos se sorprenden. Y me parece que está bien. Una que es tuitera, no sé, la Sí. conozco por las redes sociales. Sí. También me parece, y también lo planteé, Sí. digamos, como si querés ambas Sí, bajemos, situaciones, chicos, ¿no? bajemos un poquito el audio, Gente, ¿no? Se filtra un digamos, poquito más abajo. Así. Gente que se suma a poner su capacidad, venga de donde venga, y también debo decir que para los desafíos que tenemos nosotros hoy en la ciudad, o sea, nosotros necesitamos generar compromisos, digamos, de gobierno provincial y nacional extendidos en el tiempo. Necesitamos buenos gestores en la ciudad. O sea, Buenos esta gestores. Panelli puede ser buena No, gestora. Voy a esto. Sí. Debo decir que Alejandro Di Chiara, digamos que es una persona de muchísima experiencia y que vaya que ha logrado transformar a su localidad. Si uno va a ver una ciudad que se ha transformado en los últimos 20 años, creo que Montehermoso debe ser la ciudad que más se transformó en los últimos 20 años. Entonces, esa capacidad de gestor, ¿no?, que él logró atraer hacia Montehermoso es la que yo confío que él, en su cargo, en su responsabilidad como diputado de la provincia de Buenos Aires, va a acompañar, ¿no? Entonces, me parece que hay una Que vos mixtura. decís que va a ayudar a Bahía. Va a ser el Va a mejor ser de la gestor para la región, ciudad. El mejor gestor para la ciudad. No tengas duda, Tiene porque, poder de porque ya lobby. lo fue. Porque ya lo fue. Porque en las dos catástrofes, digamos, que nos tocó pasar, el que estuvo al lado mío, digamos, poniendo a la Cámara de Diputados y ayudando a un montón de instituciones, y el que está trabajando en ser un nexo con los gobiernos, también es Alejandro, digamos, ¿no? Leí en Bahía Indiscreta que estuvieron con Di Chiara en una cena de empresarios. Sí. Casi 50 empresarios de los más Sí. poderosos de la ciudad. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Conversamos también un poco de la realidad que estamos planteando, ¿no? Bahía Blanca, digamos, tiene una fuerza ahí en sus empresarios, en sus comerciantes, tiene una fuerza y una impronta muy importante, digamos, ¿no? Que un poco, nosotros hay dos temas que decimos, ¿no? Primero, que esto lo hablamos con el gobierno nacional, en la búsqueda de que termine de generar estos apoyos que el sector necesita, ¿no? No hay que confundirse con la realidad actual, ¿no?, con la foto de hoy, ¿no? Porque si uno ve la foto de Bahía hoy, la gran mayoría de los comercios volvió a abrir, ¿no? Se acomodó como pudo, se sacudieron el polvo un poco, sacaron el barro y volvieron a abrir. Ahora está difícil la situación. O sea, la pelean. O sea, todos los levantaron la días. persiana, pero están Pero tecleando. están ahí, están viendo a ver qué pasa, ¿no? Entonces, por eso también nosotros del municipio generamos, digamos, desde exenciones impositivas fuimos los que más rápido lo hicimos, y lo que más generamos, más de 1.300 subsidios a comercios, pymes y emprendedores de la ciudad. ¿Tema de ingresos brutos y AFIP dieron una mano o no? No, eso no llegó.
O sea, cuando se plantea la ayuda de los 26.000 millones de Nación, se planteó que iba a ser o ayuda económica o exenciones impositivas. O a través de ARCA. Claro, no llegó de ninguno de los dos lugares. Es importante que se perfeccione. Hay muchos que dicen, yo no quiero plata, yo quiero que no me persigan con los impuestos. Sí, o unos tener meses. exenciones o con los sistemas tributarios que ARCA diseñe, digamos. Bueno, el ministro Franco la semana pasada planteó que iban a acompañar o que le iba a trabajar. Eso es más fácil. Esperemos, eso es más fácil. O sea, más fácil de... Está el dinero, hay un remanente del Fondo Sur. Entonces yo creo que puede ir ahí. ¿El Fondo Sur cuánto sobró? ¿Sí? ¿La mitad? El otro día el ministro habló de 135.000 millones que ejecutado. Quedaban. Sí, ¿que quedaban? Sí, yo creo que actualizado con los últimos pagos debe estar más cerca de 90 o 100.000 millones. Tiene la mitad. Nosotros calculábamos acá, ojo, de buen cubero, la mitad. Y la otra cosa que le planteamos a los empresarios en la reunión fue este tema que recién acabo de decir en la mesa. Hay mucho empresario fan de Milei, supongo. Yo creo que el empresario necesita condiciones para que el mercado pueda moverse. Digamos. Yo creo que hoy el mercado no está teniendo la dinámica que los comerciantes y la pyme de Bahía Blanca necesitan. Obviamente hay ciertas situaciones estructurales económicas en la macroeconomía que se le reconoce que ha ordenado, que la inflación hoy te da un marco de más previsibilidad. Ahora, si no hay una reactivación del consumo, también al comerciante y a la pyme se le complica, ¿no? Y en esa línea hablamos también con los comerciantes y con los empresarios de la ciudad de esta idea de comprometernos con Bahía, de trabajar una línea de punto de encuentro. Les avisé también que los íbamos a convocar a esa mesa que vamos a generar después del próximo domingo. Y en provincia, por ejemplo, u otros dirigentes de la provincia, ¿te bancan, te entienden, te toleran que vos no seas un furioso detractor de Milei y no lo putees porque vos necesitas que Milei la ponga en Bahía? ¿No te exigen? ¿Se entiende lo que pregunto? Claro, yo la última visita de Axel, él para mí planteó un concepto interesante. Él planteó y le pidió al presidente reunirse, digamos, por Bahía Blanca, dijo que necesitaba, digamos, del acompañamiento del gobierno nacional, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires solo no podía afrontar ni el mediano ni el largo plazo de la ciudad, y me parece que esa es una línea interesante, digamos, ¿no? de sentarse a hablar para solucionar los problemas que Bahía Blanca tiene. Yo en esto vuelvo a decir, mi principal responsabilidad y mi única preocupación es Bahía y los bahienses, ¿no? Entonces, Yo creo que tengo que hacer el máximo esfuerzo por mantener y por generar incluso un mecanismo de acción que se dio en la atención a la catástrofe de trabajo en la articulado. Se dio, sí. Bueno, tenemos que tratar de recrearlo más allá de la diferencia que pueda haber, porque Bahía lo necesita. O sea, vuelvo a decir. Pero viste que es una decisión... para el interior es difícil, porque cuando se van las cámaras de televisión, que salís de ser noticias, salís de la tapa de los diarios, se fue el agua, los quilombos quedaron y el desastre quedó, pero bueno, el agua se fue, salís del radar. Entonces, pero la política central dice, bueno, ahora no tenemos tanto apuro, veremos qué hacemos. Pero después creo que hay respuestas que son objetivas, digamos, ¿no? El acompañamiento de Axel a la ciudad es objetivo, pero aparte hay un tema que es valorable. Axel va tomando decisiones de inversión en la ciudad independientemente de cuánto lo quieren o lo dejan de querer los bahienses. O sea, él sabe que en términos de imagen no es la mejor imagen para la ciudad. Podría decir, mirá, hay otros lugares que mido más, que sacan más votos el peronismo y demás, va el recurso ahí. Lo hizo con el plan de obras hídricas. Él, con el plan de obras hídricas, que son más de 100 millones de dólares, un plan multianual, que ya hay 3 obras terminadas y hay otras 4 que están avanzando a buen ritmo. Él toma la decisión de adjudicar después de las elecciones del 21. ¿Cómo salieron las elecciones del 21 en Bahía Blanca? El resultado, 48% el PRO, 21% el espacio político del peronismo. ¿Qué hizo? ¿Qué hubiera pasado en otro momento? Ya ocurrió en Bahía. Cuando el PRO empieza a estar complicado electoralmente, María Eugenia Vidal, digamos, le saca el crédito de la CAF a Bahía Blanca y lo reorienta al conurbano, donde iba a tener mayor cantidad de votos. El del acueducto, decís exactamente. Vos. Después del 21, hay un reclamo del peronismo del conurbano bonaerense que le pide a Kicillof, no pongas más plata en Bahía, no adjudiques esa obra, tráela para acá que vamos a mejorar el rendimiento electoral. En Bahía Blanca ustedes no van a ganar nunca. O sea, hay poca gente y además tiene poco voto, menos voto. ¿Qué hizo el gobernador? Adjudicó más de 100 millones de dólares en obras que hoy se están ejecutando. Que es otro tema importante. Obras que no se ven y que el plan va a terminar cuando él no esté. O sea, eso es importante, pero quiero decir un poco más.
Porque yo antes hablaba de que hasta la llegada de Axel había sido Mercante el que más le había dado a Bahía Blanca. Hoy es Kicillof, porque tenés más de 100 millones de dólares en obras hídricas. Obras hidráulicas, lo dije, ¿no? Y reconstrucción de Bahía Blanca, más de 270.000 millones. Se confirmó la secundaria 38, que era muy importante para nosotros en Bahía Blanca. En Opisu, más de 10.000 millones de urbanización que hoy se está trabajando en 4 barrios. Es un organismo provincial que trabaja en la urbanización de barrios populares, ¿no? En este caso está trabajando en más barrios, en tierras argentinas, en Evita y en Caracol 2. ¿Qué se hace en esos barrios? Urbanizarlos, ¿no? Trabajar con asfalto, con espacios comunitarios. Se regulariza ¿Tierras el tema. Argentinas está ahí? Sí. Ayer alguien me paró por la calle y dice, tierras argentinas, había gas y se cortó o no llegó el gas, no recuerdo qué me dijo, pero había un sector donde se le prometió el gas. Bueno, sí. Tierras Argentinas tiene iluminación. Voy por la calle, muy bien, me parece muy bien. Sí. Hay más de 230 viviendas de construcción en Bahía Blanca por el Instituto de la Vivienda. Y después un tema importante también, que la gente seguramente quizás pueden haber llegado mensajes acá, que tiene que ver con un relevamiento que hizo la provincia de Buenos Aires por un crédito del Banco Mundial de 8.000 millones por materiales de construcción, por diferentes módulos. Sí, veían cómo estaban las casas y anotaban. Exactamente. Sí. Bueno, son casi 8.000 soluciones. Se adjudicó, ¿no? Ya se realizaron las adjudicaciones correspondientes, son obras de la ciudad, ya estamos en condiciones, ya esta semana estábamos en condiciones de poder entregar, la semana anterior y esta semana. ¿Qué nos parece a nosotros o qué nos pareció? Que era conveniente esperar una semana más para iniciar, porque si no podía haber alguna situación que lo vincule a alguna especulación electoral, proselitista. Con lo cual, quiero llevar tranquilidad que eso ya se está trabajando hoy en todo lo logístico. Después del 7 se hace. Exactamente, se está trabajando en todo lo logístico. La vida, después del 7 sigue la vida. Bueno, que es algo que yo le digo mucho a los más jóvenes, digamos. No hay ningún precipicio. Salga como salga. Hay que seguir trabajando, hay que reunirse, hay que juntarse, digamos, ¿no? Y Bahía Blanca necesita del aporte de todos. Hay una agenda después del 7. Bahía Blanca necesita el aporte de todos, pero me parecía importante marcar un poco el tema de Axel, que objetivamente uno lo ve muy comprometido con la ciudad y muy comprometido con la reconstrucción. La última, mucha gente dice, la verdad no tengo ganas de ir a votar. Sí. ¿Y a esa gente qué le decís? Que es importante que se exprese. Mucha, ¿eh? Sí, lo sé. Mira, es el momento de mayor desconexión global en la Argentina de la ciudadanía con la dirigencia, ¿no? La gente siente que la política está en otra sintonía. Y los últimos escándalos. Sí. Y duele mucho ver, porque más allá de la ubicación partidaria, duele mucho ver, no a los fanáticos, porque yo siempre lo digo, ¿no? Está el fanático del kirchnerismo, el fanático mileísmo que aceptan todo digamos, a ojo cerrado. Pero el que creyó en Alberto y fue decepcionado, el que creyó en Milei como una opción superadora y que iba a arrasar con la casta y con la corrupción y ahora ve todo esto, también es un golpe. O sea, a mí me da mucha pena, mucha gente que cree de verdad y que va creyendo en los diferentes gobiernos y ¡pumpa! Le pegan sobre el lomo otra vez. Sí. Es tremendo. Y sumale que en Bahía, bueno, está la situación global que nos ocurrió, que también nos golpea y, bueno, obviamente te quita muchas veces las ganas de ir a expresarte. Mira, para mí vuelvo a decirlo, yo no, primero que no me involucré en forma específica en la campaña y no lo voy a hacer. Me parece que hoy mi función es darle el 100% a la gestión, pero sí debo decir que es una elección muy importante, ¿no? Y que es importante que los bahienses se vayan a expresar, ¿no? de lo que ven. Es un momento también para que puedan valorizar o ver cuál es el rumbo del gobierno municipal. Hay algo que siempre nos criticamos los bahienses, que era esto de que muchas veces la boleta nacional terminaba no dando la posibilidad de opinar sobre el rumbo local, ¿no? Bueno, hoy está la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Es la posibilidad de poder expresarte también sobre esta necesidad que tiene Bahía Blanca de tener certeza para su reconstrucción, ¿no? De ciertas definiciones que Bahía Blanca necesita. Si uno no va a expresarse, el Consejo Deliberante se va a constituir de igual manera, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires igual. O sea, alguien elige por vos si vos no vas y te expresás el domingo
el domingo. Sí, 7. los lugares no quedan sin cubrirse. Exactamente. Se van a cubrir. Me parece que es importante que la gente se exprese, y que ponga un poco su idea o también por dónde ellos entienden o quién puede llevar de mejor manera la reconstrucción de la ciudad. Me parece importante que lo puedan hacer. Claro, las urnas dejan un mensaje más allá de ocupar los casilleros de un consejo deliberante, más allá o de de una cámara de diputados. De la voluntad o no que tengamos cada uno de nosotros, eso va. Es una evaluación, es como un examen, ¿no? Sí, eso, la gente se va a expresar y se van a constituir, digamos, mayorías y minorías, en este caso legislativas, que van a auxiliar, acompañar o obstruir también a diferentes gobiernos. No tenemos más tiempo, no sé, chicas, si tienen alguna consulta, si no, ya cerramos porque no hay más tiempo, hay millones de mensajes, pero lo reclamo todo, se lo mandamos. Después pedimos a la gente de prensa, obvio, ¿no? Sí. ¿Está respondiendo la gente de prensa lo que le mandamos, Guille? No, de prensa no, de... Todos, obra pública, delegaciones. ¿Cómo se llama la chica que le estamos mandando los reclamos? Juliana. Juliana, ¿está respondiendo Juliana? Bien, muy bien. Va a tener mucho trabajo hoy porque seguramente como es muy escuchado este programa. Como es muy escuchado este programa. Juliana, atenta, sí. No, me quedé con escuché atentamente todo lo que decía el intendente, me quedo también un poco en la primera parte de la charla, cuando hablamos de lo que sucedió el 7, que nos va a quedar grabados a todos durante mucho tiempo, imagino que para toda la vida. Pregunto, más allá de las obras que son muy importantes para poder empezar a reconstruirnos como ciudad y empezar a salir adelante, el metro cuadrado, y esto no es una pregunta ni siquiera egoísta, digamos, pienso en cada uno de los vecinos que al día de hoy se siguen acercando al municipio para pedir qué ayudas puntualmente, qué es lo que está pidiendo la gente. ¿Cuál es el principal grito de ayuda que pide y de qué forma el municipio está colaborando en eso? Mirá, el principal reclamo es el estado general de las calles, ¿no? Sin duda, ¿no? Hay una situación global de deterioro que, bueno, obviamente la presencia de agua en grandes dimensiones ha generado muchas roturas que se siguen dando, ¿no? Coincide con el WhatsApp nuestro. Eso. Claro. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Al tope es eso. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros, normalmente, las cuadrillas de bacheo municipales, hasta el inicio de esta gestión eran 2, en forma permanente. Nosotros, hasta la catástrofe había 5, hoy estamos en 8 permanentes. Y lo que también estamos realizando es empezar con las grandes licitaciones de repavimentación. Hay cuadras, que son muchas veces las que circulan fotos, que parecen... explotadas. Un campo lunar, claro, sí. Que tenés un bache al lado del otro. Entonces, ese tipo de intervención, Sistolas Piur, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de acciones ya no te acepta un esquema de bacheo tradicional porque se rompe en forma continua, claro. Entonces, nosotros estamos empezando 140 cuadras de repavimentación que empiezan esta semana. Es un marco, dentro del marco de emergencia que el gobierno de la provincia está acompañando. Y estamos preparando ya 140 cuadras más que vamos a estar licitando sobre el mes de noviembre, ¿no? Que eso es estructural. Ese es el principal reclamo. Nosotros ya hoy estamos corriendo en línea y empezando a tapar más, digamos, que los baches que aparecen, pero hay un remanente aproximadamente, aparte de la cuadra de repavimentación, de 800 baches, digamos, que tenemos hoy que reparar, ¿no? Que diariamente... En carpeta tenés 800 baches. Pero lo seguimos en forma, lo seguimos en forma cotidiana, es un mapa dinámico. El segundo reclamo, o la segunda preocupación, tiene que ver con agua, cloacas, digamos, ¿no? El sistema, las pérdidas de agua, estamos también hoy empezando a tener un mejor ritmo de reparación. En lo que tiene que ver con lo cloacal, le pedimos a ABSA, que confirmó la semana pasada, también un estudio maestro, especialmente en algunas zonas altas de la ciudad. Nosotros suponemos que puede haber habido un corrimiento en ciertos colectores, ¿no? Por las socavaciones, porque vemos con mayor cantidad de pérdidas que las habituales. O sea, la inundación desacomodó las algunos colectores. No, porque hay algunos sectores con mayor cantidad de pérdidas. ¿Cuál es la idea? Antes, al igual que el otro, mayor cantidad de pérdidas que antes. Sí, y en lugares que no estaban habitualmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Tener un master plan. Se desenganchó alguna cloaca. No improvisar, ¿no? Entonces, tener un master plan, que ABSA plantee específicamente cuáles son los planes que van a realizar y obviamente hacer un seguimiento. Y después hay otra situación que la gente lo que muchas veces necesita es la escucha y que
haya presencia, digamos, que haya acompañamiento, ¿no? Hay toda una situación anímica, mental, que atravesamos todos, nos pasa a todos, que muchas veces necesitas que haya un Estado que esté presente, ¿no? En esto nosotros hemos reforzado, tenemos programas específicos de acompañamiento, charlas que se hacen en instituciones, nuestro departamento de salud mental que trabaja mucho, pero bueno, es un esquema de procesar y de acompañar que es muy importante. No hay que subestimar lo que significa estar al lado del otro en momentos difíciles, ¿no? Y esa creo que es una actitud es que... muy importante eso, pero hay algo que no lo puede curar ningún psicólogo, ningún psiquiatra, es el tiempo. El tiempo, o sea, a veces es tiempo lo que se necesita, es así. Y es como cualquier tipo de, como una de herida herida o duelo. Podés, exacto, sí. Lleva tiempo. Sí. Lo que hay que... Podés acompañar, pero no hay manera. No. Hay cosas, hay procesos que hay que son... Sí, ocurre de esa manera. Que tiene que ver con la vida. Sí. ¿no? Lo que quiero... ¿Morfi está pidiendo a la gente? Sí, claro. Sí. Nosotros, hay una ¿Comida situación... más que antes? Sí, la situación alimentaria de la ciudad es compleja. Digamos, nosotros acompañamos a más de 180 instituciones, tenemos 10.000 acompañamientos a familias en forma es todo un tema, mensual. ¿Sí? Es un tema es importante el bache, pero si hay gente que pide comida... Acá hay un tema que nosotros lo habíamos planteado. La alimentación, que nosotros hacemos un esfuerzo grande por acompañar. El tema del frío, ¿no? Pusimos mucho recurso al plan calor para poder acompañar a las familias y que nadie pase frío, que tenga un acompañamiento del Estado en esta situación, y después situaciones de calle, ¿no? En la Argentina murieron más de 600 personas en la calle en este invierno, ninguna en Bahía Blanca. ¿Pero por qué? Porque hubo una decisión, ¿no? El municipio triplicó por 3 la cantidad de plazas. Teníamos 18 plazas, hoy estamos en 56 plazas. ¿Eso qué significa? ¿Cómo plazas? Sí, camas. O sea, los lugares, paradores. Están en pensiones, en paradores, son paradores, en hoteles. En muchos casos paradores, en otros casos son albergues, sí. Porque, gente que dormía en la calle. Exactamente. Hay temas, cuando uno rompe su conexión con la sociedad, con la comunidad y está en la calle, no es fácil a veces que vuelvan aparte de la situación económica, digo, ¿no? Que vuelvan a vincular. Hay un tema que tiene que ver con situaciones personales, en algunos casos con situaciones de consumo, pero bueno, eso generó que en algunos días 35 personas que dormían en la calle, días de bajo cero, puedan dormir bajo un techo. ¿Eso va a arreglar la ciudad? Y no, pero es una ciudad mucho más contenedora, más en línea que lo que nosotros estamos planteando. La ciudad tiene también la menor tasa de deserción escolar en su historia. Hay un programa de seguimiento, familia por familia, que hacemos con la gente de educación. Para mí es un tema importante también que la ciudad tenga ese compromiso. Perdón. En todos los niveles, sí. Nosotros logramos revincular el 83% de los jóvenes que estaban fuera de la escuela. Ahora, porque el tema de educación, o sea, pandemia, después inundación, ¿cuánto se tardó el ciclo electivo en recomenzar en Bahía? O sea, bueno, pero vos tenés un tema global, porque cuando vos planteás algunos debates que hay, ¿no? El plan de obras públicas provincial lo planteé, son más de casi 300 millones de dólares, es mucho dinero lo que la provincia está poniendo en Bahía hoy. Pero aparte de eso, pavimentación y repavimentación, algunos números. Entre el 2015 y el 2023 en Bahía Blanca se hicieron 950 cuadras, 950. Nosotros llegamos a este momento, entre pavimentación y repavimentación, 650 cuadras y pensamos terminar el año con 750. O sea, vamos a estar haciendo en 2 años casi el 80% de lo que se hizo en 8. O sea, hay un ritmo de ejecución de obra pública muy distinto al que teníamos. Pero aparte de lo duro, también de la iluminación, hay otra que me diste el pie con esto que dijiste, yo no lo tenía en el radar. Nosotros en el tornado, nosotros tuvimos rotas 152 escuelas, 52 con daños muy graves, 50 clubes con 6 gimnasios derrumbados, ¿no? Un plan, de hecho. Exactamente. Nosotros logramos hacer todas las obras escolares y que empiecen las clases en todas las instituciones. Estamos levantando, ya de los 6 hay 5 gimnasios que ya están levantados, hay falta el de estudiantes que, bueno, Pampa Energía está ahora generando un nuevo apoyo para poder terminar, pero levantamos hasta el último, 14.000 árboles caídos, levantamos hasta el último. Y bueno, obviamente acá estamos trabajando también con mucha fortaleza. Bahía Blanca tiene estirpe, la ciudad,
los bahienses, ¿no? Lo más importante, lo mejor que tiene Bahía no es ni su puerto, ni su universidad, ni el CONICET, me llenan de orgullo todos, pero lo más importante que tiene Bahía Blanca son los bahienses, solidarios, resilientes, esforzados, y Bahía va a salir adelante. Si nosotros estamos convencidos, ¿no?, de que tenemos que tener un objetivo común, generamos 20 puntos de acuerdo, y lo que hacemos primero es comprometernos con nuestros vecinos, y sumamos energía y ponemos los mejores liderazgos atrás de eso, Bahía Blanca va a salir adelante y lo va a hacer más temprano que tarde. Tema discapacidad, están notando que al cortarse alguna ayuda nacional sí. están yendo al municipio. Sí. Es lo natural, o sea, es cualquier ciudadano va al municipio. Hay dos situaciones. No le ahí. importa si el que le cortó el chorro sí. es la nación, la provincia. Aparte lo que también plantean desde el intendente, van a golpear que nosotros no nos íbamos a desentender de ningún problema. Y que están ayudando a gente que le cortaron la pensión. Hay diversas situaciones. Vos tenés desde acompañamientos económicos hasta situaciones como centro de día que cierran. Sí, ¿no? Inbare, Incudi bueno, está tecleando. Bueno, Incudi, bueno, que es emblemático. Hay otros talleres protegidos. Entonces, la verdad es que nosotros no nos podemos desentender, porque para esas familias, 56 usuarios que no tengan un lugar donde estar, donde sociabilizar. Es terrible, eso es terrible. Claro, pero es un concepto de ciudad, Germán. O sea, yo por eso hablo también de la educación, Sí, que pero el eso programa va más allá de la política, de una cuestión humanitaria. El programa de salud mental. No había un programa municipal de salud mental. Nosotros estamos, a fin de año vamos a inaugurar un centro de larga estadía, digamos, de recuperación, que nosotros teníamos que irnos. En La Plata, en Punta Alta hay algunas pocas camas que siempre están ocupadas, y si no teníamos que alguien que tomaba la decisión tan difícil de internar a un familiar, sí, o de ir por sus propios medios, sí, tenía que irse al conurbano bonaerense. O sea, nosotros vamos a tener un lugar, hicimos un programa que se llama Hablemos. Hay 1.500 personas que tuvieron su primer consulta, que tuvieron alguien con quien hablar. Bajó 3% la tasa de suicidios en Bahía Blanca, ¿no? Entonces, ¿eso te arregla las calles? No. Pero tenés también un concepto de ciudad, digamos, que tiene que ver con lo que los bahienses somos, ¿no? La ciudad es una ciudad contenedora, es muy solidaria, ¿no? Entonces, me parece que así como el agua nos quitó cosas, nos golpeó, también me parece que mostró una faceta de los bahienses que no, la verdad, yo, ¿cómo voy a pensar muchas veces cómo estoy yo en vez de estar pensando en cómo están mis vecinos? Digamos, ¿no? Uno no puede ser egoísta en estos momentos. La verdad que hubo tantos ejemplos de tanta heroicidad, ¿no? Gente que salió a salvar a otros, a tirarle una soga, a buscarlo, a abrazarlo, a sacar adultos mayores, gente que abrió la puerta de su casa en una casa de segundo piso para que vaya gente que no sabía quién era, para que pueda dormir, para darle ropa seca. Cientos y cientos de ollas populares que se hicieron en esos días en la ciudad de Bahía Blanca, pero aparte después de todo eso, de esos héroes visibles, la cantidad de héroes anónimos que tiene Bahía, la cantidad de gente que está esperando, la cantidad de gente que es paciente, la cantidad de gente que muchas veces no se puede cumplir con todo y tiene tolerancia. ¿Cómo no me voy a comprometer con la ciudad? ¿Cómo no voy a intentar dialogar y generar consensos y buscar que el gobierno nacional nos acompañe? ¿Cómo voy a anteponer yo una posición personal que la posición de la defensa de los intereses de todos los vecinos de Bahía Blanca? Me parece que el camino es ese, y creo que tenemos que tener confianza. En este momento tenemos que tener confianza, porque si pudimos, ¿no? Si pudimos con el liderazgo de los vecinos de Bahía Blanca estar hoy como estamos, casi 6 meses después, nosotros, si tenemos los acompañamientos que nos merecemos, vamos a estar en el lugar que también nos merecemos como ciudad. Guille, ¿te quedó algo? No. Tiene cuántas hojas, Guille me va a llenar la... Sí, ahora se lleva las hojas, 7. el intendente. 7. 7 hojas de Word. 1 hora y media. Bien. 1 hora y media. No sé, ¿cómo estuvimos con el streaming, chicos? Uf. Fausto, ¿cómo estuvo el streaming? ¿Bien? ¿Bien el rating? Acá tenemos a los de 500 personas. Bueno, bien el streaming. ¿Midió bien el intendente? Porque después me evalúan y dicen, no, hoy medimos, hoy no medimos. ¿Estamos bien? Perfecto. Gracias, intendente. Al contrario, gracias a ustedes.